Me da la sensación que cuando está fuera del asfalto es un Subaru, señores. Qué alegría sentir un coche tan suyo, de verdad. Aplaudo a Subaru en este sentido. Vale. Perfecto. No me imaginaba pasar con un coche eléctrico de estas características con tanta suavidad. Es que eso es alucinante. Voy en una alfombra. Yo, sinceramente, el vídeo lo voy a cortar en un ratillo, pero me voy a ir a otro tramo donde está la pendiente acostumbrada, que esa pendiente tiene mucha roca suelta, habrá barro. Madre mía, cómo tira la tracción. Madre mía. Impresionante. Vamos a ver. Vamos a ir un poco más despacio. Muy buenas amigos Supermotor Online, bienvenidos a la sección a volante. Hoy traemos al nuevo Subaru Solterra. Hace unas semanas aproximadamente mi compañero Alex Moya asistió a la presentación de toma de contacto, ¿no? Y presentación de este Subaru Solterra, un nombre que viene derivado de sol y tierra. Hoy tenemos mucha tierra, pero poco sol. Pero bueno, vamos a comprobar si este Subaru sigue teniendo esa esencia a pesar de ser el primer modelo 100% eléctrico de la marca japonesa. Acompáñeme. Repasemos nuevamente este Subaru. Tenéis la presentación de este Subaru Solterra en la presentación nacional, pero bueno, vamos a dar esta prueba más a fondo de este modelo en esta semana de prueba y aquí os comentaré, bueno, mis sensaciones e impresiones. Vamos con la parte exterior. Vemos aquí una esencia pura de Subaru con esta parrilla hexagonal, estas ópticas delanteras en tecnología LED muy alargadas, con todas estas partes en protección negro mate que le dan esta robustez, esta zona aquí con protección, los antiniebla, todo con muy buen detalle. Un capó que bueno va aquí en negro. Este color es específico únicamente para Subaru, ya que este es una plataforma que está en colaboración con Toyota, con el BZ4X, así que Subaru aquí guarda ciertos elementos exclusivos para su modelo Solterra. En este caso tenemos el acabado Trek. Hay dos acabados, el Touring y el Trek. El Trek lleva estas llantas 18 pulgadas y en el Touring lleva unas llantas 22 pulgadas. Aquí podemos ver ya algo de barro, algo de spoiler sobre ya toda la prueba que hemos realizado con este Subaru, pero bueno, vamos a continuar revisándolo. Justo aquí vemos estos grandes pasos de rueda marcados con este negro mate, al igual que aquí. Aquí llevamos el EV y en el lado contrario llevamos la tapa para la recarga. Vemos toda la zona de ventana sin cromo, aquí también en color de la carrocería, y esta zona trasera que, bueno, caracteriza por este alerón en dos partes para mejorar la carga aerodinámica. Toda esta zona del pilar C, vemos como los pilotos traseros marcan esta línea en esta zona y van por toda la parte del portón trasero. Vemos aquí el nombre, Solterra EV, Subaru, y este pseudo difusor en esta zona que bueno, le da un aspecto algo deportivo. En la zona alta vemos las barras negras, negro brillo en el techo y no llevamos techo solar en esta unidad. Eso sí, tendríamos la versión Touring con acabado en cuero y algunos opcionales un poco más premium. En este caso, bueno, vemos también aquí este pseudo alerón aquí integrado, al igual que en esta zona vemos esta parte que llama mucho la atención en la Saga. Y bueno, ya repasado toda esta zona, ¿por qué no vamos a ver al interior? Comenzamos por el maletero. Aquí abrimos, tenemos portón eléctrico con una velocidad muy aceptable. Y aquí vemos este maletero con muy buena capacidad. Aquí notamos cómo hay ganchos. Toda esta zona plástico. Otro gancho ahí de ese lado. Y aquí un huequecillo para guardar los cables de carga. Ahí los manuales. Y todo muy bien. Aquí tenemos la cortinilla. Muy simple, de plástico. Pero bueno, guardamos una buena altura para este maletero. Tenemos allí iluminación en este lateral derecho y por supuesto vemos aquí cómo los asientos traseros se pueden reclinar y ganar un poco más de espacio en este maletero. Un maletero muy simple
pero que viene bien dotado de una buena boca de carga. Es perfecto para hacer un uso intensivo en nuestras aventuras a bordo de este Subaru. Vamos a cerrar, aquí tenemos el pulsador y vámonos para adentro. Plazas traseras, tenemos una buena apertura, no tiene demasiado ángulo, pero la boca de entrada es buena y el acceso es perfecto. Yo mido 1,77 y no he tenido que bajar mucho la cabeza. Cerramos, aquí bueno, notamos un plástico algo mullido, aquí mucha zona de negro brillo, así que atención, esto con el pasar del tiempo a ver cómo envejece, pero bueno, hay mucha zona de negro brillo en esta área trasera, muy buena ventana, aquí espacio suficiente para las piernas, así que está muy bien en ese aspecto, y una banqueta muy confortable, buen mullido. En este caso en el acabado Trek tenemos este tapizado en tela, en el Touring tenemos tapizado en cuero. Aquí en la zona central 2 salidas de aire no ajustable en temperatura y 2 puertos USB-C aquí para conectividad. El suelo prácticamente es raso, tiene una ligera subida, pero muy ligera, así que la plaza central será cómoda. Vamos a ver. En cuanto a anchura, 3 adultos pueden ir aquí con mucha comodidad, puedo juntar las piernas, en altura 4 dedos de separación, así que no hay mayor problema. Y en la banqueta, aquí vamos un poco más bajo, eso sí, y más confortable, sobre todo aquí en el espaldar tenemos este reposabrazos con 2 portabebidas y aquí un hueco para dejar un móvil o un boli, lo que queramos. Así que ahí está ese detalle. Si queremos abatir este asiento, podremos ir un poco más tumbadillos. Aquí ya voy tocando con un dedillo un poco de separación, pero vamos muy cómodos. Anclajes Isofix aquí con canaleta. Bueno, canaleta, una separación pero bien hecha para poder anclar nuestra silla sin mayor problema y no cargarnos el tapizado. Mucho espacio, zona de iluminación en esta zona, en LED. Está todo muy bien rematado, bolsillos en los respaldos traseros, así que vámonos para la parte delantera. Plazas delanteras, vamos a entrar, ya estamos dentro, buenos acabados, mucho negro brillo en la puerta, de igual manera. Ya luego en la parte central también tenemos la pantalla en este formato, con la parte de clima también independiente y toda esta zona también con mucho negro brillo. Aquí vemos este pequeño efecto que hace de sombra justo aquí por detrás con este material. Tenemos en esta zona un conector USB y plástico que podría ir engomado porque lo que llevamos aquí dentro irá haciendo ruido, ¿vale? Todo el sistema de mando de dial para la caja de cambio, que es una caja de cambio automática de una única velocidad. Aquí el freno electrónico, el one pedal, el auto hold, el park. Aquí el modo de conducción, el X-Mod, aquí setear, cámaras y control de tracción. La verdad es que está muy bien. Tenemos aquí el botón de encendido. Vamos a encender el modo accesorio para que veáis la cámara y la pantalla. Ahí nos da la bienvenida. Aquí también. Vamos a continuar. ¿Vale? Aquí tenemos las configuraciones. Aquí todo lo que es el ordenador de a bordo. Aplicaciones. Teléfono. Radio. Y mapa, navegación. Como veis va bastante fluido. Aquí toda esta zona también va con clima. Aquí tenemos también 2 salidas de aire. Y aquí en la parte baja tenemos un hueco también con puerto USB y 12 voltios que está muy bien revestido. Aquí también tenemos puerto USB y tenemos muy buena calidad para guardar objetos. Aquí 2 portabebidas. Aquí la guanterilla más pequeña para guardar documentación y aquí una intermedia. La verdad es que está muy bien, un volante redondo, de buen tacto, parte multifunción aquí justo en esta zona, aquí también, es fácil, aquí tenemos las levas para la parte regenerativa y vemos aquí el cuadro. Vamos a encender el coche y ahí tenemos toda la información. Tenemos incluso alternativas en el lado derecho que nos va dando indicaciones y también lo podremos llevar de esta manera más al completo sin la indicación a la izquierda. Como veis, un formato que justo en esta visión me cuesta un poco ver. Esto sería más o menos la altura de mi vista y me cuesta ver un poco el cuadro de instrumentos, ¿vale? Y tenemos este espejo que
funciona o bien con una cámara o bien de manera tradicional. Allí se ve la luneta, buena dimensión, pero nos ha gustado mucho cómo trabaja la cámara, nos estamos acostumbrando, yo creo. Y aquí toda la parte iluminaria, aquí todo esto en un acabado textil, aquí también, todo esto es plástico, pero tiene muy buenos ajustes, no he notado ningún tipo de brillo ni de desajuste general. Los asientos con un corte bastante deportivo, sujetan bien y son muy confortables. Así que nada amigos, ya tenemos el coche encendido, nos ponemos rápidamente en marcha y os cuento qué tal va en la carretera y también fuera de ella, que hay bastante que contar. Acompáñenme. Bueno, ya estamos al volante de este Subaru Solterra, un coche que, bueno, el nombre deriva de sol y tierra. Vamos a ir hacia donde hay mucha tierra, pero el sol hoy imposible. Estamos con lluvia bien merecida y bien agradecidos porque esté lloviendo, porque ya llevábamos un tiempo incongruente, ¿no?, de lluvia, que no llovía lo suficiente. Pero bueno, aquí estamos al volante de este Subaru, un Subaru eléctrico, el primer modelo 100% eléctrico de Subaru, que bueno, ya mi compañero Alex Moya, tendréis por aquí la prueba, le probó en su presentación. Como siempre en esas presentaciones hay ya tramos marcados por la organización en una finca para comprobar su comportamiento todoterreno, sí, todoterreno, y además los trayectos para llegar a esa finca pues por carretera y así hacer las pruebas correspondientes. Debido a cómo está el tiempo, pues vamos a ir a la zona de tierra, de pista, para comprobar todo, ¿no? Estos son dos motores que completan una potencia combinada de 218 caballos y 338 Nm par. Unos datos buenos. Ahora mismo vamos pasando por superficie rota, asfalto roto, está muy desgastada esta carretera y notamos como el coche tiene un ajuste excelente. También es verdad que es una unidad muy nueva, apenas le estamos haciendo el rodaje, tiene ahora mismo casi 1000 kilómetros. Y bueno, durante estos 7 días hemos hecho unos 700 kilómetros, o sea que prácticamente le hemos hecho el rodaje y está muy bien. Está muy bien sentir un coche tan bien ensamblado, tan propio de Subaru y se nota bastante bien. Una de las primeras cosas que he notado y que me ha generado bastante duda es el uso de la pantalla. La pantalla está en una buena ubicación, está alta, está muy cercana al parabrisas, pero la disposición del volante, al menos en mi posición ideal de conducción, me tapa prácticamente toda la pantalla. Y esto es poco recomendado. Sí es verdad que podemos elevarnos un poco el asiento, por ejemplo. Ahora voy en esta posición un poco más alta y sí tengo visibilidad para la pantalla. Es un poco ajustarnos, ajustar volante y bueno, dar con la posición ideal para poder ver el cuadro de instrumentos, pero que siempre esté la parte de seguridad más valiente, ¿no? En este caso, de que vayas correctamente en tu conducción. El coche es muy silencioso, la verdad es que tiene un ajuste impecable. Esta plataforma de Subaru está en colaboración con Toyota, sí, con el Toyota BZ4X, menudo nombre. Aquí Subaru yo creo que ha hecho un muy buen trabajo, porque ha ido por un nombre más común, ¿no? Solterra, y además derivado de una combinación tan buena como sol y tierra, que viene fantástico, ¿no? De su ADN. Entonces, es una plataforma que también las marcas van a poder usar en cualquier otro tipo de coches, porque aparentemente, según los datos que nos ofrecen, va a ser muy variopinto, ¿no?, la configuración de esa plataforma. Y aquí, bueno, tanto Toyota como Subaru han ofrecido estos dos SUV
que son muy parecidos, pero también guardan bastante diferencias. ¿Y en qué? En este caso el Subaru tiene una ventaja que es tracción total permanente con el X-Mod. Tenemos aquí el botón de X-Mod que podremos elegir dos modos, ahora hablaremos de ello. Y en cambio en el Toyota sí que es verdad que es una tracción normal, pero la tracción total es conectable, ¿vale? Ahí seleccionamos y ya tendríamos la tracción total. En este caso Subaru lo deja con tracción total permanente. Y esto, bueno, es firma de la marca japonesa y yo aplaudo de que Subaru siga siendo esa marca tan llevada a su propio ADN, sin desviarse, ir con sus mismas líneas en todo momento, y eso hay que aplaudirlo, ¿no? No son marcas que yo le llamo chaqueteras, que según el momento en el que van, pues van cambiando como la vela, ¿no? Según da el viento, pues van cambiando. Cada uno hace lo que quiera y lo que puede, ¿no? Pero en este caso Subaru mantiene su esencia pura. Aquí vamos subiendo, el tramo de la carretera está mucho mejor. Y escuchad, tenemos un silencio impecable, de verdad. Por lo general, iría subiendo yo aquí con un diésel hace unos cuantos años, hablando de un todoterreno, pues iría con un diésel aquí, subiendo, pero no, ahora voy subiendo con un coche eléctrico. ¿Quién lo diría? Y vamos a comprobar qué tal va en este tramo. Como ha llovido, habrá algo de barro, vamos a ver qué tal le va. Ahora ya entramos en zona rocosa, vamos a detenernos, seleccionamos el modo X-Mod nieve y tierra, tenemos nieve profunda o barro, pero de momento vamos a dejar el de nieve tierra, que es, digamos, un nivel principal o inicio de esta tracción X-Mod, ¿vale? Ya automáticamente se nos activa el control de descenso, ahí ya queda activo. Es impecable, ¿eh? Yo estoy alucinando con lo bien que va en suspensión, en silencio. Aquí hay cierta vibración, no os preocupéis, pero es porque llevo gafas, llevo el móvil, pero sinceramente no tiene mayor vibración. Perfecto. Un detalle, llevamos aquí una cámara que nos detecta el rostro y por ende también nos detecta la tensión de la carretera. Pero cuando hacemos este gesto aquí con la mano en el volante, en ciertos momentos tapamos esa visibilidad de la cámara, ¿no? De la visión que va justo aquí por encima del volante, y empieza a pitarnos de que no tiene el control de nuestro rostro, y es un poco invasivo, un poco intrusivo, y bueno, a mí particularmente no me termina de convencer, sobre todo por la ubicación. Estoy de acuerdo con el uso de estos sistemas porque favorecen a la seguridad, pero la ubicación quizás no es de las más correctas. Pero bueno, estos son ajustes y cosas un poco puntuales, ¿no?, que puedo ir comentándoles. Vamos pasando por toda esta zona, hay ciertos... Vamos a pasar aquí ya un barrizal, vamos a ver. Estoy ahora mismo... me he quedado sin palabras. El coche tiene 1 centímetro menos de altura que un Subaru Forester y ha pasado sin chistar. Sigo teniendo la misma suavidad en el volante no me ha hecho en absoluto tirón de un lado para el otro, para nada. Voy aquí pasando por una zanja con mucha roca suelta. Yo estoy alucinando ahora mismo, perdonad, pero ya mi compañero Alex Moya, cuando ha venido a la presentación, ya me dejó caer que el coche iba muy bien, pero esto es como todo. Por eso siempre os invito que si estáis pensando en estos tipos de coches o cualquier coche de los que probamos, siempre dentro de nuestras impresiones y opiniones, sea mía o de cualquier compañero de la profesión, yo siempre os digo, por favor, ir a vuestros concesionarios y solicitar una prueba de conducción del modelo, porque sois vosotros los que tomáis la última decisión. Nosotros, yo al menos no intento ser, digamos,
alguien que les diga cómpralo, pero doy mis sensaciones y mis impresiones. Y aquí, ya os digo, estoy pasando por unos huecos llenos de agua, de barro. Vamos a ver este. Vale. Perfecto. No me imaginaba pasar con un coche eléctrico de estas características, con tanta suavidad. Es que eso es alucinante. Os digo de verdad, es alucinante cómo va. Pero he pasado por esas dos zonas y he flipado, de verdad. ¿Cómo va este coche, señores? ¿Cómo va? Pues bueno, volviendo un poco a la conducción. Vamos en modo X-Mod de nieve y tierra. No hay barro profundo, que sería la siguiente opción. Que podría haber seleccionado esa opción, pero es que tampoco amerita, no me ha exigido ningún tipo. A ver, es que pasa sin problema, tiene unas cotas de entrada y salida perfectas, no hemos rozado los bajos ni nada, impresionante. Los modos de conducción están disponibles cuando estamos fuera del X-Mod, ¿vale? Tenemos el modo Power, modo Eco y modo normal. En esos tres modos cada uno va en función de lo que indica, ¿no? El modo Eco buscando un poco más de consumos contenidos, y luego tenemos el modo Power, donde tenemos toda la potencia a nuestra disposición. El modo normal un poco más combinado, ¿no? Toda esa potencia, y bueno, ir un poco más relajado con este Solterra. Perdonar si soy muy insistente, pero quizás en el vídeo no se aprecia, pero voy en una alfombra, de verdad, voy en una alfombra. Yo sinceramente el vídeo lo voy a cortar en un ratillo. Vamos a coger un tramo también de asfalto para comentarles las sensaciones en carretera normal, pero me voy a ir a otro tramo donde está la pendiente acostumbrada, que esa pendiente tiene mucha roca suelta, habrá barro, porque de verdad este coche merece pasar por allí y comprobar si de verdad es lo que me han vendido desde la marca en su presentación, y todo pinta que sí. Así que vámonos. Bueno, ya estamos en el asfalto, continúa la lluvia, bendita sea, y ya os digo, la suavidad que teníamos en ese tramo sin asfaltar, aquí se continúa. Incluso, de verdad, me da la sensación que hace menos ruido en carretera sin asfaltar que en el asfalto. Aquí siento más la rodadura, es impresionante. Pero no es molesto, pero no sé, me da la sensación que cuando está fuera del asfalto es un Subaru, señores. Qué alegría sentir un coche tan suyo, de verdad. Aplaudo a Subaru en este sentido. Señores, de verdad, es un muy buen coche. No es un coche eléctrico, es una licuadora, una lavadora, como muchos haters hablan de estos coches. Que, señores, es una época donde tendremos que combinar motores térmicos, motores híbridos, motores 100% eléctricos, vendrán otras tecnologías. Vivamos el tiempo y disfrutemos de estas máquinas. Y hay que reconocer que algunos modelos y algunos coches están mejor acertados en las tecnologías, pero otros, sinceramente, están con una sorprendente equilibrio, ¿no? de su esencia. Y este Subaru Solterra, os digo y lo firmo, es un cochazo, un cochazo. En puesto de conducción, los asientos sujetan muy bien. En este acabado Trek tenemos este tapizado en tela, que me parece correctísimo para un uso incluso intensivo. El cuero siempre suele ser más de cuidado.
más fácil para limpiar seguramente, según el caso. Y bueno, para gustos colores, ¿no? Y sobre todo el bolsillo, porque la versión Touring es un poco más cara, eso lo hablaremos más adelante. Pero tiene un muy buen puesto de conducción, buenos espejos exteriores, buen espejo interior fotocromático, que está muy bien, que incluso tendremos una cámara para el espejo, que se ve bastante bien. Tiene mucha tecnología este coche, de verdad. Aparenta más sencillez, más robustez en su aspecto, pero es un coche muy muy completo. Además, toda esta disposición de elementos está muy lograda, de verdad. Tenemos también el modo One Pedal. Al seleccionarlo, ya prácticamente el coche se frena. En el momento que ya hacemos una frenada, se nos activan las cámaras, porque es para ver todo el alrededor. Incluso la cámara 360 se nos activa aquí en un lado, y esto se agradece sobre todo en entornos todoterreno. Ya me he vuelto a salir del asfalto, porque realmente este coche es una auténtica pasada para disfrutar fuera del asfalto, señores. Bueno, aquí ya estamos en un tramo donde ya notamos el coche bailando un poco en el barro. Vamos a activar el modo X-Mod y nieve profunda y barro. Vamos a ver. Madre mía, cómo tira la tracción. Madre mía. Impresionante. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir un poco más despacio. Bueno, señores, he entrado a la zona, no he podido llegar, pero por las gomas se han llenado de barro y el coche prácticamente va inutilizado. Bueno, estamos aquí ya, como veis está lloviendo, mirad cómo está, pero mirad cómo tengo las ruedas totalmente selladas del barro, totalmente selladas, aquí ya un poco menos. Antes estaban igual que en la parte trasera. Y el coche prácticamente me va bailando por todos lados. Ahora mismo casi me caigo. Porque esto está totalmente resbaladizo. Tiene mucha humedad y poco agarre. Así que nada, vamos a intentar salir despacio y a ver si logramos salir bien. Una pena, porque tiene buena tracción, buen comportamiento, pero las gomas no son las adecuadas para entrar como he entrado ahora en esta zona que está muy de barro. Incluso cuando pongo la tracción X-Mod nieve y barro profundo, tracciona tanto que el coche lo que hace es patinar. Entonces tenemos que ir muy a punta de gas, a punta de gas, para no exagerar este uso, ¿no? Y es una pena, quería llegar ahí, pero muchos vídeos siempre me escribís que por ahí paso yo con mi Seat Ibiza o con mi coche tal, en fin, que no. Este tramo ya os digo que en situaciones de climatología normales, vale, pero cuando ya está así lloviendo, que es algo muy complicado. Estoy intentando, ya he dado la vuelta, pues vamos a dar marcha atrás, vamos a intentar pisar un poco más esta zona. Bueno, vamos ya saliendo de la pista. Al final hemos podido salir muy despacio a toque de acelerador, dándole, porque la tracción es tan buena, pero los neumáticos totalmente sellados, totalmente inútiles, ¿no? Se han llenado de barro y pierdes totalmente adherencia. Así que es un tema a mejorar, sobre todo si vas a hacer un uso intensivo de todoterreno, que no lo veo con tanto sentido, pero sí que quieres disfrutar, por lo menos una goma más apta
para este tipo de superficies, porque ya les digo, por tracción y por uso del sistema que tiene, va fantástico. Incluso superior, ¿no? Porque en muchos momentos en el tramo que me desvié, pues se notaba como el coche empezó a traccionar, pero claro, al tener un patín en las ruedas, pues normal, el coche no te va a hacer un agarre bueno. Y bueno, esta parte dinámica os digo que hemos tocado la autonomía, que está cercana a los 300 kilómetros, ¿vale? 320, 280 nos ha dado en alguna oportunidad. Y el consumo normal en toda esta prueba ha estado en los 22 kWh, incluso a veces 24. También hemos tocado los 20 kWh, que eso hay que mencionarlo, pero en una conducción muy relajada, muy tranquila. Pero en toda la media está en un entorno de los 21 o 22 kWh de consumo medio. Así que bueno, esto a nivel dinámico, os digo, es un Subaru en toda regla. Tiene muy buena dinámica, lo único, obviamente, estas gomas no son para un uso intensivo de todoterreno. Ya habéis visto, intenté luego de un tramo con barro, se comportó muy bien, pero aquí ya cuando es barro duro, las gomas quedaron totalmente inutilizadas. Así que nada, no hace buen tiempo, así que pasamos al veredicto final. Bueno, ya vamos en el asfalto y ya para el veredicto final, despedir este vídeo. Un coche en este acabado Trek, el Solterra, está en unos 60.500 euros. Esto viene importado por el grupo Astara para Subaru. No es la marca en sí, pero sí que es una importadora que da totalmente las garantías. Antes era el grupo Berger, ahora se llama grupo Astara. Viene ya con nuevos lineamientos. Y bueno, ofrece esta alternativa 100% eléctrica con la firma de Subaru. Luego tienes la versión Touring, que son unos 64, casi 65.000 euros. Y bueno, según tus promociones y las promociones que tenga, también sea baratas coches, pues te puede salir en torno a los 40-45.000 euros este Solterra, que puede venir muy bien. Pero yo siempre hablo de precio lista, sin descuento ni promociones, que son 60 y 64.000 euros, dependiendo de la versión que estés adquiriendo. Así que nada, un coche muy bueno, muy apto, muy Subaru, pero eso sí, ya os digo que tiene ese pequeño problema de agarre por las gomas, que me ha dejado con mal gusto, porque quería llegar hasta lo más alto de nuestra ruta para ver si subía esa cuesta, pero ya en la previa no me dejó porque las gomas quedaron totalmente inútiles y es lo que hay. No niego de que tiene una buena capacidad, pero no era para nada seguro continuar llegando hasta un nivel, además que voy solo y si te pasa algo tendrías que estar buscando ayuda para sacarte de esos fangos, ¿no? de esos berenjenales. Así que bueno, yo sinceramente creo que es un eléctrico muy capaz, muy bueno, y bueno, el precio quizás me parece un poco alto, un poco excesivo, pero bueno, está en la línea de los modelos eléctricos a día de hoy, pero bueno, es lo que hay. Agradecemos a Subaru España la sesión de este Solterra, a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo. También no olvidéis nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Y agradecerles la visita. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.